El pánico total ha estallado de forma oficial en las oficinas más secretas del ciclismo mundial y las alarmas de emergencia están encendidas en el búnker del UAE Team Emirates. Lo que parecía una campaña de dominación absoluta se ha transformado en una pesadilla de proporciones catastróficas. Las filtraciones de última hora que escapan desde el corazón del campamento en Europa confirman lo que la directiva intentaba ocultar desesperadamente. Bajo una estricta ley marcial normativa, ha comenzado el humillante colapso interno del UAE. No estamos ante una exageración de la prensa. Estamos hablando de una realidad táctica brutal donde una caótica decisión de Tadej Pogacar ha roto por completo la disciplina del equipo, sacudiendo los cimientos del ciclismo internacional y dejando a la escuadra más rica del planeta al borde de la autodestrucción. El ambiente que se respira dentro del autobús del UAE es de puro terror psicológico y desolación deportiva. Fuentes internas de primer nivel que los directores tácticos han quedado totalmente paralizados ante la insubordinación de su corredor estrella. Pogacar ha decidido romper los puentes de comunicación con Mauro Gianetti y Joxean en Fernández Maxín, imponiendo sus propios caprichos por encima de las estrategias diseñadas en los despachos. Al actuar de forma individualista y egoísta, el esloveno no solo ha dejado desprotegido su liderato, sino que ha condenado a sus compañeros a un desgaste físico innecesario y agónico, dinamitando por completo la lealtad colectiva que tardaron años en construirse. La tensión en el pelotón internacional es tan densa que se puede cortar con un cuchillo afilado. Pogacar, acostumbrado a una superioridad insultante, ha provocado una guerra civil interna que ha destruido la moral de sus propios gregarios de lujo, quienes ahora se niegan a quemar el tanque de oxígeno para salvarle el pellejo en la carretera. Las escuadras rivales han detectado esta vulnerabilidad de inmediato y ya avanzan a bloque cerrado para propinar el golpe de gracia definitivo. El imperio árabe se tambalea desde los cimientos, la orden de ejecución táctica ya está dada y la masacre deportiva promete ser monumental. El centro de análisis de datos del UAE Team Emirates se ha convertido en un auténtico escenario de caos y desesperación absoluta. Cuando los mecánicos y preparadores físicos intentaron descargar la telemetría de los entrenamientos más recientes, se toparon con una realidad desgarradora. Las gráficas de rendimiento confirmaban que el motor biológico de Tadej Pogacar ya no muestra esa superioridad insultante que solía aterrorizar al pelotón internacional. Esta debilidad física latente ha sido detectada de forma inmediata por los radares tácticos de sus peores enemigos. Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel han dejado de lado sus diferencias históricas y sus agendas individuales para ejecutar un pacto secreto de demolición masiva, una alianza clandestina diseñada con único y despiadado propósito de acorralar al esloveno y detonar por completo la paz interna de la escuadra árabe. La emboscada ya está en marcha en las carreteras europeas, y el plan de sabotaje psicológico está dando los resultados destructivos que la coalición enemiga planificó fríamente en los despachos. La estrategia diseñada por este binomio de cazadores funciona con la precisión de un bisturí y la crueldad de un verdugo a sueldo. Remco Epoel ha recibido la instrucción directa de actuar como el primer detonador de la crisis colectiva. El ciclista belga, aprovechando su descomunal potencia en los terrenos llanos y los falsos llanos previos a la alta montaña, impondrá un ritmo de persecución asfixiante, un umbral de vatios salvajes diseñado específicamente para obligar al UAE Team Emirates a quemar a sus mejores hombres de confianza prematura. Mientras los gregarios de lujo de la escuadra árabe se van desintegrando bajo el calor y la fatiga extrema, Jonas Vingegaard se mantendrá azapado a rueda, guardando cada gramo de glucógeno para el momento de máxima vulnerabilidad. Saben perfectamente que el temperamento de Pogacar, sumamente impulsivo, que su orgullo competitivo le impedirá dejar marchar a Evenepoel en solitario, forzándolo a asumir el gasto físico en primera persona,
un error de cálculo psicológico que demolerá sus defensas antes de llegar al puerto. Definitivo. El aislamiento táctico al que está siendo sometido el monarca del UAE ha provocado un colapso de la comunicación interna que tiene al autobús del equipo al borde de la implosión total. Las directrices enviadas desde el coche principal por Mauro Gianetti y Joxean Fernández McKean son ignoradas de forma sistemática por un Pogacar paranoico que ya no confía en nadie a su alrededor. El esloveno está convencido de que su propio equipo técnico lo está traicionando, de que los datos de sus potenciómetros están siendo manipulados o de que hay filtraciones internas que benefician directamente al Visma y al Soudal Quick Step. Esta desconfianza mutua ha podrido el ambiente de la concentración por completo. Los corredores veteranos de la plantilla, cansados de sacrificarse sin recibir la más mínima consideración, han comenzado a bajar los brazos de forma silenciosa, negándose a reventarse las piernas en el asfalto para salvar el pellejo de un líder que se ha encerrado en su propia burbuja de soberbia competitiva. Mientras el UAE se desangra internamente, la jauría de cazadores sigue sumando kilómetros de confianza y afilando los colmillos para propinar el golpe de gracia definitivo. La presión psicológica ha mermado de forma visible la lucidez táctica de Pogacar, quien pasa las noches en vela reviforma obsesiva los tiempos de ascensión de sus rivales en lugar de descansar para las jornadas más duras de la alta montaña. El impacto de esta emboscada ha cambiado por completo el panorama del pelotón internacional. Los rivales ya no le temen a la mirada del esloveno, y la supuesta imbatibilidad de la escuadra millonaria ha quedado expuesta como un simple mito del pasado. Vingegaard y Evenepoel avanzan con paso firme, coordinando sus ataques con una frialdad matemática que promete dejar un tendal de cadáveres deportivos en las cunetas y cambiar el destino del ciclismo para siempre. La directiva del UAE se encuentra en un auténtico callejón sin salida y el pánico corporativo ha escalado hasta los despachos de los patrocinadores principales en los Emiratos Árabes Unidos. No se invierten presupuestos históricos para ver cómo su marca se convierte en el hazmerreír del deporte mundial debido a una guerra de egos incontrolable dentro del autobús. Se ha emitido un ultimátum económico brutal, o los directores deportivos consiguen meter en cintura la rebeldía de su estrella en las próximas 24 horas, o se congelarán de inmediato los fondos de desarrollo para las próximas temporadas, provocando una ruina financiera que borraría al equipo del mapa internacional. La trampa está perfectamente colocada, las órdenes de ejecución han sido distribuidas en los coches de apoyo enemigos y el colapso final de Tadej Pogacar promete ser la masacre deportiva más espectacular, despiadada y comentada de la era moderna del deporte mundial. El rey está completamente solo frente al peligro más grande de su carrera y ya no le queda ningún plan de salvación capaz de detener la inminente ejecución en la alta montaña. El pánico ha alcanzado niveles de alerta roja absoluta y las paredes del hotel de concentración del UAE Team Emirates se han transformado en el escenario de una guerra de espionaje y censura corporativa sin precedentes en la historia del Tour de Francia. Tras la confirmación de la caótica decisión de Tadej Pogacar, que ha desatado el humillante colapso interno de la escuadra, la alta dirección del equipo ha tomado la medida más radical, desesperada y violenta de toda la temporada: imponer una ley marcial de comunicación interna. Se ha emitido una orden directa y estricta desde los despachos de los directores deportivos para confiscar y bloquear todos los teléfonos móviles, dispositivos de comunicación y perfiles de redes sociales de los mecánicos, masajistas, auxiliares y corredores del equipo. Es un intento caótico y desesperado por silenciar la verdad, por evitar que los datos de telemetría y las discusiones a gritos que dividen el autobús se filtren a una prensa internacional que ya está rodeando el búnker árabe como buitres, esperando el colapso final de la dinastía eslovena. La tensión psicológica dentro de la plantilla es tan densa que resulta completamente asfixiante. Los corredores veteranos y los gregarios de lujo
Se mueven por los pasillos con el miedo constante a ser despedidos de forma fulminante si se descubre que han cruzado una sola palabra con el bando de los cazadores rivales. El autobús del equipo se encuentra fracturado de forma física e irreversible en dos facciones sumamente hostiles que ya ni siquiera se miran a la cara durante las cenas obligatorias. Por un lado, los fieles defensores del ala radical europea exigen un castigo ejemplar para mantener el orden, mientras que el resto de la plantilla contempla con absoluto horror cómo la obsesión y el Epogacar están destruyendo el trabajo de preparación de todo un año, tirando a la basura millones de dólares en patrocinio por el simple miedo a ser superado en la montaña. El ambiente es tan tóxico que la dirección ha tenido que cancelar todas las conferencias de prensa programadas, aplicando una masa informativa total para que el mundo no vea el rostro del caos que consume al UAE desde sus cimientos. Mientras el régimen de censura intenta contener los daños en el búnker árabe, la coalición enemiga formada por Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel sigue coordinando su estrategia destructiva con la precisión de un cirujano. Los directores deportivos de las escuadras rivales han saboteado las frecuencias de radio del UAE, enviando mensajes cruzados para desestabilizar aún más la frágil psicología de un Pogacar, que ya muestra signos visibles de paranoia competitiva. El esloveno está convencido de su propio equipo técnico, lo está traicionando, de que los mecánicos están alterando las presiones de sus neumáticos o saboteando los componentes de su bicicleta para favorecer una rebelión interna. Esta locura persecutoria ha destruido por completo la lucidez táctica del bicampeón del Tour, quien pasa las noches en vela revisando de forma obsesiva los videos de las etapas anteriores, fallas inexistentes en lugar de descansar para las batallas brutales que se avecinan en los puertos de categoría especial. La gravedad de la situación ha obligado a los jeques y patrocinadores principales en los Emiratos Árabes Unidos a intervenir de forma directa en el conflicto. Un emisario de alto nivel con plenos poderes financieros ha aterrizado de emergencia en el campamento europeo con un ultimátum brutal metido en el maletín. La orden es clara, cortante y no admite ningún tipo de réplica. Si el desorden táctico y las rabietas de Pogacar provocan una humillación pública televisada en la próxima etapa, la corporación árabe ejecutará una cláusula secreta de rescisión de contratos, congelando los salarios de toda la estructura y disolviéndole el equipo. Al finalizar la temporada, Maxim y Gianetti se encuentran en un callejón sin salida infernal, atrapados entre los caprichos destructivos de una estrella indomable y la amenaza real de una ruina económica que borraría al UAE del mapa del ciclismo profesional para siempre. La presión es tan monstruosa que los propios directores deportivos han roto a llorar de frustración en los coches de apoyo, conscientes de que no tienen las herramientas para controlar el monstruo de soberbia que ellos mismos ayudaron a alimentar durante años. Por su parte, los directores tácticos de los equipos contrarios han decidido echar más gasolina al fuego, utilizando declaraciones agresivas en los medios locales para terminar de demoler la moral del esloveno. Se ha dejado claro que el pelotón ya no le teme a la mirada de Pogacar y que la supuesta imbatibilidad del UAE es un mito del pasado que será enterrado bajo el asfalto en cuanto la carretera se incline por encima del 15% de inclinación. Estas provocaciones mediáticas directas han encendido una furia ciega en el corazón de Tadej, quien ha exigido a sus directores una estrategia de ataque suicida desde el primer kilómetro de la siguiente jornada, una locura táctica que va en contra de todas las leyes de la física y de la resistencia. El UAE avanza hacia la etapa reina completamente descabezado, con un líder desquiciado por la paranoia y una plantilla de gregarios que ya ha decidido bajar los brazos y dejar que los lobos devoren al rey en solitario. El impacto de esta conspiración censurada ha cambiado por completo el panorama del Tour de Francia antes de que los corredores den la primera pedalada del día. La confianza que antes irradiaba el autobús del UAE
se ha transformado en un olor fétido a derrota inminente y pánico generalizado. Los rivales observan con una sonrisa macabra desde sus propios hoteles cómo la escuadra más rica del mundo se desangra internamente, víctima de su propia opulencia y de la falta de una autoridad real que fuera capaz de frenar el ego de su máxima figura. Las órdenes de censura militar interna han fracasado por completo, porque el miedo y la tensión en los rostros de los corredores son imposibles de ocultar ante las lentes de las cámaras de alta definición. La trampa está perfectamente colocada. La jauría de cazadores tiene los colmillos afilados a umbral de vatios salvajes, y el colapso final de Tadej Pogacar promete ser la masacre deportiva más espectacular, despiadada y comentada en la era moderna del deporte mundial. El imperio árabe se cae a pedazos, y ya no queda ningún plan de salvación capaz de detener la inminente ejecución en la alta montaña. El momento de la verdad ha llegado y la carretera se ha transformado en un auténtico coliseo romano sediento de sangre deportiva. Con la comunicación por radio completamente destruida dentro del coche del UAE Team Emirates y la ley marcial asfixiando la moral de los gregarios, la etapa reina del Tour de Francia ha arrancado bajo un sol abrasador que presagia la caída definitiva del imperio esloveno. Tadej Pogacar, cegado por la paranoia y la furia destructiva que arrastra desde las noches de insomnio en el hotel, ha cometido la táctica más grande de toda su carrera profesional: lanzar un ataque suicida, en solitario y sin un solo compañero de apoyo, cuando todavía faltaban más de 60 kilómetros para la línea de meta y 3 puertos de categoría especial por delante. Es una provocación directa a las leyes del ciclismo, un acto de pura soberbia que la jauría de cazadores rivales estaba esperando con los colmillos completamente afilados. El contraataque de la alianza clandestina ha sido de una violencia matemática y física sencillamente espeluznante. Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel ni siquiera se inmutaron ante el latigazo inicial del esloveno. En su lugar, ordenaron a sus respectivas escuadras imponer un ritmo de persecución asfixiante, un umbral de vatios salvajes que comenzó a triturar el asfalto y a desintegrar a los pocos corredores del UAE que intentaban desesperadamente seguir la estela de su líder rebelde. La trampa se ha cerrado con una precisión milimétrica en las rampas más duras y críticas del segundo puerto del día, donde la pendiente superaba el 14% de inclinación. Fue ahí donde la persecución ejecutó un movimiento demoledor, un ataque coordinado para hacer un puente táctico y dejar a Pogacar completamente cercado, o obligado a responder a múltiples ofensivas simultáneas sin más armas que sus propias piernas agónicas. El escenario en la carretera, de puro terror psicológico para la dirección del UAE, que contempla la masacre desde el coche de apoyo con las manos totalmente atadas y el rostro desencajado por la frustración. Pogacar ha comenzado a pagar el precio de su arrogancia. El ácido láctico ha inundado sus músculos, su pedaleo se ha vuelto denso, pesado y agónico, y la mirada desafiante que antes aterrorizaba al pelotón se ha transformado en una mueca de sufrimiento extremo y desesperación absoluta. Vingegaard, con la frialdad calculadora que lo caracteriza, ha lanzado el golpe de gracia definitivo en el último kilómetro de la ascensión, rebasando al esloveno como si fuera un ciclista amateur y dejándolo clavado al asfalto, respirando pura agonía mientras ve cómo la silueta del danés y de Evenepoel se desvanece en la densa niebla de la cumbre. La traición y el desamparo del UAE se han consumado de la manera más pública y humillante posible ante las cámaras de la televisión internacional, mientras Pogacar se ahoga en su propia miseria física, perdiendo minutos valiosos en cada curva del descenso. Sus propios compañeros de equipo avanzan a un ritmo completo con el pelotivo en el pelotón de P, cumpliendo la promesa silenciosa de no arriesgar la vida por un líder que los trató como peones desechables. La soberbia ha destronado al rey y la alianza de cazadores ha demostrado que el imperio millonario de la estructura árabe era un gigante con pies de barro, incapaz de sobrevivir cuando el ego crítico destruye la lealtad colectiva.
La masacre en la alta montaña es total, definitiva e irreversible, y el Tour de Francia se encamina hacia un desenlace caótico que cambiará los libros de historia para siempre. La ejecución deportiva se ha completado y el Tour de Francia ha presenciado el nacimiento de un nuevo orden mundial sobre el asfalto. Los kilómetros finales de la etapa reina se han transformado en el funeral competitivo del imperio intocable de Tadej Pogacar. Sin un solo gregario a su lado, despojado de toda la estructura millonaria del UAE Team Emirates, que él mismo decidió dinamitar con sus decisiones caóticas. El esloveno ha cruzado a la línea de meta con el maillot totalmente destrozado por el esfuerzo, la mirada perdida en el vacío y una pérdida de tiempo histórica que lo elimina de forma definitiva de cualquier opción de salvación en la clasificación general. La soberbia ha cobrado su factura más cara y dolorosa en vivo ante millones de espectadores que no dan crédito a la destrucción total del Titán. El búnker del UAE ha implosionado por completo tras el final de la jornada. Fuentes internas confirman que la dirección deportiva, bajo las órdenes estrictas de los patrocinadores de los Emiratos Árabes Unidos, ya ha puesto en marcha el protocolo de liquidación táctica. No habrá segundas oportunidades ni renovaciones millonarias basadas en el orgullo del pasado. El humillante colapso interno gatillado por las rabietas de Pogacar no solo ha costado una carrera en la alta montaña, ha demostrado al planeta entero que la escuadra más rica del mundo es completamente vulnerable cuando la disciplina se quiebra por completo. Los cazadores rivales han reclamado su botín y se han repartido el trono del ciclismo moderno, utilizando la fuerza bruta y una compenetración estratégica impecable. El cambio de guardia ya no es una especulación de la prensa, es una realidad aplastante que se ha sellado con fuego y ácido láctico en los puertos más brutales de Francia. Mientras Pogacar se recluye en la soledad de su habitación de hotel, enfrentando las consecuencias de su insubordinación suicida, el resto del pelotón celebra el fin de una era de dominación absoluta. Las leyes del ciclismo han vuelto a imponerse con una frialdad matemática. Las carreras se ganan con las piernas y con la lealtad de un equipo, jamás con la arrogancia de un líder aislado. El imperio árabe ha caído de la manera más humillante posible, y el ciclismo internacional abre las puertas a una nueva era de caos, fuego y rivalidad salvaje que ha dejado al mundo entero en un estado de shock absoluto.